En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis amigos, empiezo contándoles de dónde surge este tema de la confusión. Nosotros tuvimos una convivencia con la comunidad de familia espiritual y sucede que un número de personas utilizaban esta palabra, decían: me siento confundido. Me llamó la atención porque quizás es una palabra que uno no pensaría que está teniendo tanto impacto, especialmente en nuestros jóvenes. Pero la verdad es que sí hay muchas personas que se sienten confundidas. Tal vez porque el mundo va de una manera tan acelerada. Tal vez porque hay tantos cambios. En el curso de unos pocos años hemos visto cosas absolutamente sorprendentes. ¿Quién de nosotros hubiera podido imaginar hace unos años, por ejemplo, que un grupo de mujeres jóvenes van a defecar y a untar con sus excrementos las puertas, las paredes de una catedral católica? Muchachas que han sido bautizadas, muchachas que han ido a colegios católicos. Ese nivel de agresividad, ese nivel de vandalismo produce perplejidad y mucha gente se pregunta ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué está sucediendo? Pero otras personas también se preguntan en otro sentido. Por ejemplo, ¿qué está faltando en las vidas de algunas personas? Me encontré en las noticias del día de hoy, fue hoy o ayer, me encontré que una que fue reina de belleza del Reino Unido, de Gran Bretaña y el Reino Unido, una mujer de 32 años, una modelo espectacular, es decir, esa mujer que tiene el cuerpo que tú has estado soñando siempre. Bueno, esa mujer se suicidó, 32 años. Y las noticias de suicidios van cada vez con más frecuencia. Gente de 20, de 28 años, ya han quemado todo, ya no encuentran sabor en nada. Por supuesto, esto también produce perplejidad. También perplejidad para aquellos que de alguna manera han definido el éxito en términos de esa clase de vida. Es decir, hay personas que miran como éxito eso. En otros contextos hemos comentado la muerte de ese famoso DJ que tenía como esa edad, como 28 años. Avicii me parece que se llamaba él, era su nombre artístico. Y este hombre, en la cumbre, en el pináculo de la fama, acaba con su vida. Tenemos el caso de ese chef, el famoso chef Anthony. El apellido se me escapa, Durban, una cosa así parecida, ¿no? Este hombre tiene una vida, ya lo hemos dicho en otros contextos, una vida que muchos soñarían. O sea, ¿qué más quieres? Que te paguen pasajes para ir por donde quieras en el mundo y tu trabajo consiste en probar platos exquisitos. O sea, ¿qué puede haber mejor que esa vida? Y son esas las personas que se están suicidando. Eso produce también confusión, o sea, ¿dónde está la verdadera felicidad? También produce confusión ver que muchas de las instituciones que nosotros tal vez considerábamos más estables se resquebrajan. Por ejemplo, en términos políticos, cuando yo era niño era obvio el panorama político en mi país, Colombia. El panorama era muy sencillo, existen dos cosas que se llaman Partido Liberal y Partido Conservador. Incluso en mi infancia habían llegado a un acuerdo que otros llamarían una especie de trampa, que era el famoso Frente Nacional, primero un liberal, luego un conservador, otro liberal, otro conservador. Es decir, el mundo estaba organizado. Pero ¿dónde quedó el Partido Liberal en las últimas elecciones presidenciales en Colombia? Está desaparecido. El Partido Conservador, bueno, ha tenido siempre alguna manera de hacer algún acuerdo con alguien, pero indudablemente es mucho menos de la sombra de lo que fue hace 40, 50, 60 años. Entonces las instituciones se resquebrajan.
La familia se resquebraja y se redefine. O sea, hay muchos síntomas de eso que llamamos confusión y creo que lo mejor que podemos hacer es abordarlo. Vamos a ponernos de frente en la tarea. ¿Por qué hay confusión? O mejor dicho, le leo la lista de preguntas que vamos a ver en esta conferencia, en esta predicación, y seguramente usted puede ir organizando sus ideas. La primera pregunta va a ser, por supuesto, ¿qué es estar confundido? Ya verás que la respuesta no es tampoco tan sencilla. ¿Qué es estar confundido? Lo más interesante de esa primera pregunta es la diferencia entre lo que vamos a llamar confusión dinámica y confusión estática. Ya llegaremos a ese punto. Primera pregunta, ¿qué es estar confundido? Segunda pregunta, para que nos demos cuenta de la trascendencia que esto tiene. ¿Cuáles son las consecuencias de eso de estar confundido? ¿Eso tiene consecuencias o es algo accidental, colateral? Tercera pregunta, ¿por qué tantas personas se sienten confundidas? Cuarta pregunta, ¿cuáles han sido remedios falsos? Remedios falsos, me interesa mucho ese punto, los remedios falsos, porque a veces estamos creyendo que el problema ya está resuelto. Y lo más interesante de los remedios falsos para mí es el caso del fanatismo. Esos movimientos como los neonazis, los ultraderecha, los skinheads. Dentro de la iglesia también se producen, entonces hay personas que solo se sienten seguras si la liturgia es en latín, porque eso sí es seguro. Yo entiendo el movimiento psicológico que sucede dentro de esas personas, pero uno se da cuenta que como remedio en realidad carece de verdadera fuerza, de verdadero impacto. Pero ya llegaremos allá también. Entonces la cuarta pregunta es, ¿cuáles han sido los remedios falsos? Y la quinta pregunta, por supuesto, es sobre los remedios verdaderos. ¿Qué podemos hacer para encontrar verdaderas respuestas? Y les adelanto algo, atajos no hay. En esto no hay atajos, pero sí hay caminos. Y esos caminos los vamos a recorrer mucho mejor, pero muchísimo mejor, si los recorremos con otras personas. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué es eso de estar confundido? En primer lugar, estar confundido es no tener claridad, no estar seguro, no poder dar una respuesta, especialmente en materia moral es lo que nos va a interesar aquí. Pero por supuesto hay confusión en muchas otras áreas de la vida humana. Así, por ejemplo, un científico puede estar confundido. Experimentos muy famosos en el siglo XX produjeron una gran confusión. Esos experimentos que tienen que ver, por ejemplo, con que si la luz es una onda o es una partícula. Entonces hay experimentos increíblemente famosos, como el de las dos rendijas, experimentos que llevaron a una tremenda confusión. Esos experimentos normalmente han sido fecundos en el mundo de la ciencia. Así, de esta dualidad entre onda y partícula, pues ha surgido toda una serie de todo un cuerpo de conocimientos que finalmente desemboca en la teoría de los campos cuánticos. Es el planteamiento que hoy se haría sobre la luz y sobre los campos electromagnéticos, pero realmente más que campos electromagnéticos se trata de campos cuánticos. O sea que de una confusión ha salido algo bueno, algo como lo que nos decía Santiago en la oración inicial. Hay una confusión que es bendita y sobre eso hay que insistir en este primer punto. Estamos todavía en la primera parte. ¿Qué es estar confundido? Entonces, estar confundido es no estar seguro. Otro ejemplo muy famoso dentro de la ciencia tiene que ver con el tema de la relatividad. Cuando Einstein empieza a decir que el concepto de simultaneidad no es igual para todos los observadores, uno queda completamente confundido. Pero si avanzas un poco más en la teoría, te das cuenta que es realmente brillante lo que plantea este gran científico. Entonces, la confusión puede traer frutos buenos, pero en sí misma es desagradable y tiene sus propios inconvenientes. Primera definición de confusión: confundido es aquel que no tiene claridad, el que no está seguro, o a veces, de un modo derivado, el que no está convencido. Segunda definición. En segundo lugar, podemos decir que
También está confundida aquella persona que tiene una idea bastante clara, pero no se siente capaz de defenderla. En ese sentido está como dividido también. Por ejemplo, una persona puede estar convencida de que el aborto es un mal espantoso, pero a veces se encuentra en un ambiente tan terriblemente hostil en contra de la defensa de la vida, que la persona queda como confundida. Es decir, es tan fuerte el ambiente en el que está, que hasta cierto punto le hace dudar. Muchos jóvenes, y yo creo que esto tiene que ver con lo que se planteó en aquella convivencia de familia espiritual, muchos jóvenes lo viven así. Tal vez los papás les hablan con una gran convicción de algunas cosas. Tal vez los sacerdotes amigos, y quisiera incluirme en ese número, les hablamos con mucha convicción. Tal vez en el grupo de oración, en la comunidad, sienten mucha convicción. Pero fuera de este ambiente, lo que encuentran es totalmente contrario. Y eso produce precisamente confusión. Porque de alguna manera es como si el desafío que tuvieran que enfrentar, y de hecho lo tienen que enfrentar estos jóvenes, es el desafío de, ¿qué hago? ¿Voy a vivir toda la vida contracorriente? Abiertamente los papas han hablado en esa dirección, especialmente en las jornadas mundiales de la juventud. Les han dicho insistentemente a los jóvenes: prepárense para estar contracorriente, prepárense porque todo viene como en sentido opuesto. Pero eso es muy difícil. Y muchas personas, después de tratar tímidamente de avanzar un poco en lo que eran sus convicciones, se sienten anímicamente, psicológicamente exhaustos. Y llega un momento en el que ya no pelean para avanzar contra la corriente y simplemente se van dejando llevar. Esto sucede con más frecuencia de lo que nosotros creemos, hasta llegar al punto de las personas que niegan la existencia de Dios, niegan completamente que exista un Dios. Entonces, las dos definiciones iniciales de confusión son la persona que no está segura de dónde está la verdad sobre algo, y la persona que, aunque tiene una cierta certeza sobre la verdad, no tiene la fuerza interior, carece de la fuerza interior para pelear por eso que siente que es verdadero. Son las dos definiciones iniciales de confusión. Pero ahora tenemos que hablar de lo anunciado. Hay una confusión que llamamos dinámica y hay otra confusión que llamamos estática. Una confusión es dinámica cuando la persona todavía está buscando lo verdadero. Es decir, aunque no tiene una certeza, aunque tal vez se siente inseguro, avanza, está avanzando, está moviéndose. Esa persona no se ha detenido. Por eso la llamamos una confusión, pero es una confusión dinámica. La persona todavía se está moviendo, la persona está buscando. Es interesante darse cuenta que la confusión que aquí llamamos confusión dinámica siempre ha recibido el máximo respeto tanto en la Biblia como en la tradición de la iglesia. Es decir, tanto la Sagrada Escritura y en particular la persona de Jesucristo como la historia de la iglesia siempre han mostrado un gran respeto hacia la persona que está confundida o que es escéptica y que sin embargo sigue buscando. O sea, esta es la persona que no está convencida pero quiere llegar a una convicción. A eso llamamos una confusión dinámica. Ejemplos bíblicos. Ustedes recuerden lo que sucedió en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, cuando el apóstol Felipe le dice a su amigo Natanael, también conocido como Bartolomé, le dice: hemos encontrado al Mesías, es Jesús de Nazaret. Y entonces Natanael dice: pero ¿sí puede salir algo bueno de Nazaret? Él no está convencido, él no cree que Jesús sea la respuesta. De hecho, los indicios que encuentra van en la dirección contraria. No debe ser. Pero ¿cómo trata Jesús a Natanael? Con delicadeza, con respeto. Incluso es uno de los pocos casos en los que vemos a Jesús haciendo un elogio de una persona. Jesús dice: ahí tenéis a un israelita en el que no cabe engaño. O sea que lejos de criticar a Natanael porque no creía en él, o sea, en el Mesías, o sea, en Jesús,
Jesús, en vez de criticar a Natanael porque no creía en él, ¿qué hace? Jesús elogia ¿qué? El sentido de la verdad que tiene Natanael. En él no cabe engaño. Podemos decir que a Jesús, podemos decir que a Dios nuestro Padre le gustan esos corazones. Corazones que no tragan entero. Corazones que tal vez tienen escepticismo, pero dentro de su escepticismo son gente abierta a la verdad. Es decir, yo no trago entero, pero si usted me convence, voy a pelear por lo que hay que pelear. Ese es el tipo de personas que parece preferir Jesucristo. Es decir, Jesucristo no le tiene miedo a los escépticos. Otro ejemplo notable que encontramos es el de este famoso apóstol cuya fiesta fue hace poco, Tomás, el apóstol Tomás. Todos recordamos la expresión de Tomás: mientras no vea, no creo. Escéptico, distante. ¿Qué hace Jesús? ¿Lo humilla? ¿Lo rechaza? ¿Lo regaña? No. Le da la evidencia, le muestra la evidencia. Aquí están mis manos, aquí está mi costado. Mete tu mano en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces, esto es importante. Esto es importante sobre todo por un detalle, porque muchas veces nosotros maltratamos a la persona que está confundida. Y tú tienes que tener mucho cuidado, porque tal vez la confusión que tiene es una confusión temporal y dinámica. O sea, la persona está simplemente tratando de encontrar su camino. No le hables tan duro necesariamente. En esto se cometen muchos errores y voy a necesitar dar algunos ejemplos concretos de esos errores que se cometen. Pero antes quiero recordar que en la historia de la iglesia ha sucedido lo mismo. Así, por ejemplo, en el siglo II encontramos a un gran santo, San Justino. Justino era un filósofo. Y ustedes se dan cuenta que Justino escribe obras que se llaman apologías, mostrando la verdad de la fe. Por ejemplo, hay unas obras de San Justino dedicadas a un judío que no podía creer en el cristianismo. Y entonces San Justino le escribe, lo trata con respeto y le dice: mira que sí hay motivos para creer. Otro tanto encontramos en muchos otros autores. De hecho, esto es algo tan firme en nuestra Iglesia Católica que hay toda una área de la teología que se llama apologética. ¿La apologética qué es? La apologética es la escuela de trato respetuoso y razonable con aquellas personas que no pueden creer lo que nosotros creemos. Por supuesto, si nosotros vamos a dar ese trato respetuoso y razonable, tenemos también derecho a exigir ser tratados de esa misma manera, que es una de las grandes dificultades en redes sociales, dímelo a mí. La gente no quiere argumentar, la gente quiere simplemente sepultarte en una luz de ironía, de blasfemia, de obscenidad o de insultos, pero la gente no quiere argumentar. De hecho, por temperamento, por mi formación desde casa, a mí no me molestan los argumentos, me gusta una cosa bien argumentada, bien presentada. Y la Iglesia Católica, más que ninguna otra confesión cristiana, ha cultivado ese deseo que se llama apologética, ese deseo de la verdad que se concreta en la apologética, quiero decir. Sin embargo, debo decir algo: la apologética no es una máquina para producir creyentes, no es una especie de proceso infalible para llevarte a la fe. Y la razón es que lo que hace en realidad la apologética, y esto lo explica muy bien Santo Tomás cuando estudia el don de la fe, lo que hace la apologética es quitar obstáculos. Entonces tú dices que nosotros los cristianos somos esto o esto otro. Mira, no es así, espera, te explico. O sea, la apologética es una obra muy grande, muy bella dentro de nuestra Iglesia Católica, pero la apologética sola no convierte a nadie. Porque la apologética, nos dice Santo Tomás, lo que hace es quitar obstáculos. Como una persona que quisiera acercarse hacia la iglesia, pero resulta que hay una cantidad de matorrales y una cantidad de basura hedionda que le impide acercarse a la iglesia. Entonces el apologeta es como un jardinero y un basurero muy paciente que va quitando basura y maleza para decirle: ven y conoce, deja de estar disparando de esa manera, ven y conoce. Muchos grandes santos han obrado de esa manera
entre los cuales destaca el mismo Santo Tomás de Aquino. En las obras de Santo Tomás le vemos disputar, a veces figuradamente hablando, con todo tipo de personas: musulmanes como Avicena y Averroes, judíos como Maimónides, paganos como Platón o Aristóteles, otros cristianos que tienen posiciones distintas, incluso santos. Santo Tomás se da el lujo, si puedo hablar así, de entrar en diálogo, incluso en disputa con otros santos, y por eso hubo cosas de San Alberto con las que no estuvo de acuerdo Santo Tomás, y hubo cosas de San Anselmo de Canterbury con las que no estuvo de acuerdo Santo Tomás. Es decir, realmente tenemos toda una escuela de formación de pensamiento en la iglesia que muestra que la confusión dinámica no es pecado. Y esto es muy importante. Por favor, cuando ustedes se encuentren con que sus hijos o sus alumnos, varios de ustedes son profesores o son catequistas, cuando ustedes se encuentren con que sus hijos o sus alumnos son rebeldes o son resistentes o son escépticos, la primera actitud no puede ser, por favor, es un error gravísimo. No puede ser ni el desprecio, ni la marginación, ni la humillación, ni el regaño, porque lo único que vas a conseguir con ese tipo de actitud es endurecer a esa persona en su postura. Lo que más necesita la persona en ese momento es que con serenidad y con paciencia se le ayude a hacer el camino. Por eso el Papa Francisco le da tantísima importancia al verbo acompañar. Y por eso el Papa Francisco también nos pone en guardia frente a lo que él llama hacer proselitismo. Permítanme que explique un poquito esa parte del pensamiento del Papa Francisco que ha suscitado muchas confusiones precisamente. El Papa Francisco llama hacer proselitismo esa especie de acelere, esa especie de prisa por convertir a la gente, esa especie de urgencia por sentir que ya los tenemos de nuestro lado. Y esa urgencia muchas veces es irrespetuosa de los procesos intelectuales, afectivos, emocionales y espirituales que conlleva una verdadera conversión. Entonces el proselitismo es algo así como que yo quiero ya estar seguro que ya te traje para acá. Ahora sí ya eres católico. Tú eras protestante o eras pagano o eras masón, pero ya te tengo aquí. Ese es el proselitismo, es una prisa, un celo malentendido que hace que no se respeten los procesos de las personas. El Papa Benedicto nos habla también de este tipo de confusión dinámica. El Papa Benedicto nos invita, y él lo intentó hacer con su propio ejemplo, a tener esa clase de espacios abiertos donde se pueda dar diálogo con las personas que no son como nosotros. El Papa Benedicto XVI, por supuesto, el Papa Benedicto llamaba a esa experiencia, la llamaba atrio de los gentiles. Esa frase ya casi no suena en nuestra época, pero lo que quería el Papa Benedicto, con esa manera de obrar, con ese atrio de los gentiles, lo que él quería era que siempre hubiera un espacio para la persona que quiere acercarse con buen corazón, con buena intención, con buena voluntad. Entonces, la confusión dinámica puede ser muy buena. Por supuesto que uno sufre mucho. Dímelo a mí, que he cometido tantísimos errores en esto y en tantas otras cosas. Uno puede sufrir muchísimo cuando uno ve a una persona y uno ya quisiera, pero ¿qué más le busca eso? Ya, convénzase. Pero esa no es la velocidad de Dios. La velocidad de Dios no es esa. Y por eso el trabajo nuestro siempre ha de ser de respeto, de paciencia, de oración, incluso diría yo de empatía, de conexión. Ustedes ven que el Papa Francisco intenta eso, a veces hasta unos extremos que a uno lo dejan también confundido. Pero él intenta eso a toda costa, él intenta a toda costa que todo el mundo pueda sentir que puede hacer un camino, que todos pueden hacer un camino. Yo conocí un caso muy lamentable, muy vergonzoso, lo voy a contar aquí porque muestra cómo podemos cometer errores en este tema. Este es un papá que tiene un hijo y una hija. Y bueno, él quiere a ambos, pero por razones que me imagino que están inscritas en aquello de los cromosomas XY, los papás suelen tener un amor muy desbordado hacia las hijas, hacia su hijita, porque es la niñita, la niña de sus ojos, es su niñita, su hijita. Pero la hijita creció.
Y entonces un día le resulta la hija planteándole un tema difícil al papá. Un tema que tenía que ver con moral sexual. ¿Cuál es el problema con los anticonceptivos? Resulta que prácticamente todas las amigas de ella pues estaban metidas en un tren de actividad sexual bastante intenso, y ustedes saben cuál es la recomendación que siempre se hace para las personas que están en eso. Ya incluso tenemos papás que les dicen abiertamente a los hijos o a las hijas: usted verá qué hace, pero cuídese. Bueno, yo tengo toda una predicación sobre esa frase, ese cuídese, que para mí es puro veneno, porque cuando tú le dices a tu hija cuídate, dándole un anticonceptivo, lo que le estás diciendo es cuídate de niños, y estás empezando a sembrar en ese cerebro una oposición, una especie de divergencia, de ruptura entre su felicidad y una posible maternidad. Pero ese tema no lo podemos desarrollar ahora. El hecho es que esta chica, volviendo a esa familia, esta chica tenía su confusión. O sea, ella pertenecía a un hogar católico donde las cosas estaban muy claras, pero un día se atrevió a proponer ese tema. Yo creo que el papá no estaba suficientemente preparado, ni intelectualmente, ni anímicamente, porque ¿cómo así que mi hija me va a decir esto? Y reaccionó de la peor forma posible. Lo que voy a decir es horrible para los oídos de ustedes, me perdonan, pero la frase de él, incluso en la versión para televisión, se traduce de la siguiente manera: y es que ¿con quién necesita acostarse? Eso no era lo que necesitaba ella. Que su papá, su papito, la trate de esa manera no era lo que ella necesitaba. Ella necesitaba una actitud completamente distinta. Estaba confundida, estaba confundida, de acuerdo. Pero su confusión era dinámica, ella está preguntando. Para muchos de nosotros, encontrarnos con que las personas que amamos tienen confusiones sobre tantos temas. Por ejemplo, cuando en esta reciente campaña presidencial yo veía sufrir a algunos papás y decían: pero ¿yo qué hice para que mi hijo estuviera respaldando a ese candidato? ¿En qué fallé? Y la persona se sentía fracasada, frustrada. ¿Cómo es posible que mi hijo lleve esas ideas? No estamos preparados para abordar la confusión dinámica. Y yo te quiero decir una cosa, volviendo al ejemplo de Santo Tomás el apóstol. Según las cuentas que la mayor parte de la gente hace, a la altura de la Pascua, los apóstoles llevaban cerca de 3 años con Cristo. 3 años de discipulado, día y noche. Eso no tiene vacaciones, eso no tiene lunes festivo. 3 años de entrenamiento, 3 años de enseñanzas, y después de 3 años sale Tomás con que no, a mí me tienen que mostrar las llagas. Otra persona hubiera dicho: mire las llagas y espere, se las muestro bien cerquita, pedazo incrédulo. Pero Jesús no obra así. No obra así. Entonces hay que tener mucho cuidado con la confusión dinámica. Según nos enseña el Papa Benedicto, la clave, ¿cuál es? Esto lo vamos a presentar en las conclusiones. La clave siempre es alentar el sentido de la búsqueda de la verdad en todos. En todos. Si ustedes miran, los grandes convertidos del protestantismo al catolicismo fueron personas que necesitaron años. Y en esas búsquedas de años, poco a poco fueron encontrando la luz, muy poco a poco. Hay personas muy famosas, por ejemplo, en el mundo angloparlante está el famosísimo Scott Hahn, que también es conocido por traducciones de sus obras al español. Y en español todo el mundo conoce a Fernando Casanova. Es el caso de un protestante que llega a la Iglesia Católica. Ustedes tal vez han oído el testimonio de Fernando Casanova y ustedes se habrán dado cuenta que él requirió de años de estudio. Es la búsqueda perseverante de la verdad. La verdad es eso lo que te saca de la confusión. Bueno, ya que hemos dicho cosas, a mi modo de ver, interesantes sobre la confusión dinámica, es necesario también hablar de la otra confusión.
Por supuesto, la otra se llama confusión estática. La confusión estática sí es un desastre, es así. Porque la confusión estática, como el nombre lo indica, es una especie de resignación. Resignación que toma muchos rostros. Ahora las cosas son así. Bueno. Es decir, es una pésima adaptabilidad. Es una especie de conciencia camaleónica. ¿Recuerdas lo que se sabe de estos animales, los camaleones, que toman el color, ¿cierto?, del entorno en el que están? Entonces hay personas que tienen una conciencia camaleónica. Si estoy en un grupo, si estoy en un país, si estoy en una época que respeta a la mujer y respeta la vida, entonces soy pro vida. Pero si estoy en cambio en otro mundo donde las cosas se hablan de otra manera, donde se permiten los vientres de alquiler, donde se promueven unos modelos de familia con los que en el fondo no estoy de acuerdo, pues yo me adapto. Entonces, la conciencia se vuelve camaleónica. A eso llamamos una confusión estática. La persona, ¿cuál es la característica? La persona ha dejado de ¿qué? Ha dejado de buscar, ya no busca. Ya simplemente se adapta. Ahora es así. Y si de aquí a 15 años resulta que desaparece lo que ahora era evidente, pues entonces cambiaré. Y hay personas que son así. Un término común en Colombia para esa clase de personas es voltearepas. Son los voltearepas y otros son... De estos voltearepas habla el apóstol San Pablo en el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Van a cualquier viento de doctrina. Ahora está de moda el yoga. Sí, yo ya me inscribí al yoga. Es más, voy a mi clase de yoga con un tatuaje que tengo aquí. Porque tengo que estar en todo. Entonces la persona se adapta, no es capaz de criticar, no es capaz de tomar distancia, sobre todo no es capaz de tomar distancia con aquello que le implicaría un desgaste emocional. La persona entonces, ¿qué se vuelve? Se vuelve cómplice. ¿Y la persona cómo se vuelve? La persona se vuelve cínica. Sí, yo antes era así, yo en una época era así. Sí, yo estaba en esos grupos de oración y yo también cantaba, me acuerdo una cumbia del Espíritu Santo, que ahí nos pusieron a cantar una cumbia del Espíritu Santo y yo era de los que bailaba y todo eso, pero ya esa época acabó y ahora lo fino, lo real en mi vida es mi logia masónica que sí produce resultados y que sí me ha promovido, y la masonería, viva la masonería, ra. Eso es lo que pasa con la confusión estática. La confusión estática en el fondo te vuelve así, te vuelve como una bola de plastilina sin color que va tomando la forma de lo que se le presente. Otros han hablado con más elegancia de este tema. Ellos utilizan esta expresión que les invito a buscar en internet, sociedad líquida. Ustedes saben que los líquidos toman la forma del recipiente en el que se encuentran. Entonces, si mi recipiente es redondo, entonces yo soy redondo. Si mi recipiente es cuadrado, ahora soy cuadrado. Si mi recipiente es Falcao, entonces ahora soy Falcao, y así sucesivamente. Entonces, date cuenta, ahí terminamos esa primera parte. ¿Qué es estar confundido? Resumen, estar confundido es no poder llegar a una certeza, o tener una cierta certeza pero no ser capaz de defenderla. Hay una confusión dinámica frente a la cual hay que tener una actitud adecuada, respetuosa, de acompañamiento. Pero cuidado, porque también existe la confusión estática. Y la confusión estática es la de aquel que se estacionó en la confusión. Reconozcamos que a veces es difícil discernir entre la confusión dinámica, que es la que puede dar frutos buenos, y la confusión estática, o sea, la del que se estacionó en la confusión y que necesariamente dará frutos malos, perversos. A veces es difícil distinguir. ¿Por qué? Porque en las discusiones muchas veces entran otros factores, como por ejemplo el ego. Entonces resulta que usted tiene razón y yo estoy equivocado, pero yo no le voy a dar gusto que gane la discusión. Entonces usted es mi papá, yo soy su hijo, y usted me está diciendo algo que en el fondo yo sé que es cierto, pero yo no me voy a dejar ganar de mi papá. Entonces, cuando entran ese tipo de egos, entonces la persona se estanca en la confusión.
queda, por decirlo así, anegada en la confusión. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. La segunda pregunta era las consecuencias de estar confundido. Yo creo que ya ustedes pueden imaginarse algunas de ellas. La primera, y que es menos visible, pero que es más terrible, es que la persona que está confundida en el fondo tiene una sensación de vacío. Una sensación de vacío. Y esa sensación puede ser mucho más agobiante de lo que estamos dispuestos a admitir. Santo Tomás utiliza la expresión facultades para referirse a las posibilidades de acción que tiene el alma humana. Y Santo Tomás dice que el alma humana tiene dos grandes facultades que son la inteligencia y la voluntad. Y la inteligencia tiene como objeto propio la verdad. Y la voluntad tiene como objeto propio el bien. Entonces el alma humana en todo busca la verdad y el bien. Hago esta pregunta: ¿cómo te sientes tú, o cómo te sentirías tú, pregunto mejor, cómo te sentirías tú en un ambiente en el que todo el mundo hace trampa, es perverso, engaña, maltrata, insulta? Ese es el tipo de ambiente en el que uno jamás quiere estar. Y si por casualidad alguna vez a uno le toca estar en un ambiente de esos, uno siente que es un ambiente tóxico, uno siente que es un ambiente detestable. Uno siente, yo no quiero estar aquí. ¿Por qué sientes eso? Porque dentro de ti hay algo maravilloso que se llama voluntad. Y tu voluntad lo que busca es el bien. Y el bien es el bien que yo puedo alcanzar, que yo puedo conquistar, pero también es el bien que me regalan, el bien que me conceden. Entonces, en el fondo, todos queremos esos ambientes donde uno puede amar y puede ser amado. ¿Por qué? Porque estamos hechos para el bien. Eso se nota fácilmente con la voluntad. Pues lo mismo sucede con la verdad. Tu inteligencia está hecha para la verdad, estás hecho para lo verdadero. Y cuando no logras captar lo verdadero, cuando no logras llegar a certezas, es como si tuvieras una frustración permanente. Te doy otra comparación. La gran mayoría de nosotros, bendito sea Dios, tenemos la oportunidad de movernos. Esto lo entendemos muy bien, tenemos movimiento en nuestras piernas. Quizás algunas personas de las que nos están escuchando, o algunas personas de las que luego vean esta predicación, no tienen esa posibilidad, pero entiéndanme que hablo con el máximo respeto. Tenemos la posibilidad de mover nuestras piernas. Imagínate que tú tuvieras tus piernas perfectamente sanas, pero te condenaran a estar acostado. Usted no se puede levantar. Pero yo quiero caminar, o sea, tú quieres levantarte. Porque tú quieres que tus músculos funcionen, para algo los tienes. Tener tus músculos con los que puedes caminar, nada te lo impide, y que no te dejen caminar es terriblemente frustrante. De hecho, sería una especie de castigo, o incluso peor, tortura. Si tú quieres moverte y no te dejan mover, esa constricción se convierte en una especie de castigo, un castigo horrible. Pues resulta que tu inteligencia está hecha para la verdad, y tu inteligencia sufre terriblemente frustración cuando no logra la verdad, cuando no logra aclararse. Antes he mencionado el caso de los científicos. Algunos de estos científicos han conocido muy bien ese tipo de frustración dentro de su propio campo. Uno de los más famosos fue el descubridor, otros dirán inventor, de esa herramienta matemática que se utiliza para las rotaciones en 3 dimensiones, que se llaman los cuaterniones. Este hombre, que era un irlandés, un matemático irlandés, el hombre estaba tan frustrado que no podía parar de pensar en eso. Es decir, ya se le había vuelto una cosa como de vida o muerte. Yo tengo que resolver esto. El día que logró resolverlo, es decir, el día que logró establecer el esquema básico de los cuaterniones, quedó tan feliz que luego mandó grabar en el puente, un puente sobre el río Liffey, allá en Dublín, mandó grabar la fórmula de los cuaterniones ahí. Porque ese fue un día glorioso para él, o sea, fue el día en el que encontré la verdad. Y si ustedes miran las vidas de los científicos, son así. Pascal, por ejemplo, cuando encuentra esas verdades matemáticas como la de su famoso triángulo, o este otro investigador de la biología y de lo que hoy llamaríamos bacteriología, Pasteur, cuando descubre cómo funciona esto. Estamos hechos para la verdad, mis hermanos.
Y es terriblemente frustrante no tener la verdad. Entonces, esa frustración envenena y esa frustración crea una sensación de vacío. Ese es el primer daño y en cierto sentido el peor daño que causa la confusión. ¿Qué más causa? En segundo lugar, la confusión causa un desperdicio de fuerzas. Es un desperdicio muy lamentable que la persona, aún sin que tenga claridad, lo sufre. Es un desperdicio horrible de fuerzas. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, y hablo en particular de los jóvenes, muchos de ustedes sienten adentro fuerza, porque eso es lo propio de esa hermosa etapa de la vida. Tienes fuerza y lo que no sabes es en qué gastar tu fuerza. Y una parte del vandalismo juvenil es eso, es la necesidad de demostrar que sí soy fuerte. Entonces ya verá que yo agarro esta piedra y destruyo allá, rompo. Pero hay frustración en eso, es fruto de frustración y produce una frustración todavía peor, porque dentro de nosotros hay una fuerza muy grande y el desperdiciar las fuerzas, el sentir que uno está desperdiciando la vida es terrible. San Agustín, cuando llega finalmente, él fue un gran buscador de la verdad, eso fue uno de los grandes confundidos, pero que salió de la confusión. San Agustín, cuando finalmente llega a encontrar a Jesucristo y en Jesucristo toda la verdad, él se lamenta, él dice, ¿cuánto tiempo he perdido? Y ahí viene su famosísima exclamación. Él llama a Dios la hermosura primera. Y le dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. A él le duele ese tiempo. Él se convirtió cerca de los 30 años de edad, o sea que ya hay varios aquí que están pasados. Entonces, él se convirtió sobre los 30, pero otros no me vengan a decir, no, padre, todavía me quedan unos cuantos años de confusión. San Agustín se da cuenta de que ha desperdiciado mucho tiempo. Y hay muchas causas nobles, óyeme bien, hay muchas causas nobles, muchas obras buenas, muchas comunidades, mucho esfuerzo misionero, excelente, que no se logra, porque tenemos a una cantidad de jóvenes confundidos, a veces asustados, a veces encerrados. En Colombia tuvimos una experiencia positiva sobre lo que sucede cuando alguien con un cierto toque de genialidad logra darle un cauce a toda esa generosidad y toda esa fuerza que hay en la juventud. Voy a hablar de un hermano mío de comunidad, que es obispo, ya está un poco mayor, tiene un poquito más de 75. Él se llama Monseñor Leonardo Gómez Serna. Monseñor Leonardo fue nombrado primero prelado y luego obispo en Tibú, aquí en Colombia, una zona muy difícil. Era difícil en esa época, tristemente ahora la situación es muchísimo más difícil por las condiciones que conocemos de guerrilla, de paramilitarismo, de corredores para tráfico de drogas. Eran cosas que realmente no existían con ese nivel de gravedad, por lo menos en la época de Monseñor Leonardo. En la época de Monseñor Leonardo todavía la gente podía moverse con bastante libertad en esa zona de Colombia que se conoce como el Catatumbo. Y Monseñor Leonardo Gómez Serna se le ocurrió una cosa. ¿Qué pasa si nosotros les ofrecemos a los jóvenes, les ofrecemos que nos ayuden en los lugares más pobres, en los lugares más difíciles del Catatumbo? Y empezó un programa. Yo quisiera que un día Dios me inspirara una cosa así, porque en su momento eso fue un éxito rotundo. El programa que inició Monseñor Leonardo Gómez se llamaba Maestros Misioneros. Y los maestros misioneros eran ¿qué? Pues era un programa de servicio a las escuelas rurales más apartadas del Catatumbo. Y los que iban allá, ¿quiénes eran? Jóvenes de 17, de 18, de 19 años. Iban a gastar un año de su vida literalmente en la selva. Porque si tú miras esa parte de Colombia, realmente es selva. Y muchos de ellos tenían que estar literalmente en la selva. ¿Y qué hacían esos jóvenes por allá en condiciones de tanto riesgo? Eso hoy yo reconozco, no se podría hacer, las condiciones se han empeorado, el ambiente se ha deteriorado espantosamente. Pero en su momento, ¿qué significa? Hace 40 años, en su momento la situación era bastante distinta.
hace 30 años, tal vez debo ser más preciso, 30, 35. En esa época la situación era distinta. Entonces Monseñor Leonardo, ¿qué fue lo que hizo? Él le dio un cauce a la generosidad de los jóvenes. Entonces muchas veces cuando somos jóvenes o cuando éramos jóvenes, tengo que decir yo, pero hablemos así en general, cuando somos jóvenes tenemos una cierta sed de aventura, pero ojo, tenemos también una sed de gastarnos por algo que valga la pena. Y eso fue lo que Monseñor le dio a estos jóvenes. Entonces imagínate, muchachos de Bucaramanga, de Cali, de Medellín y por supuesto muchos de Bogotá, saliendo de la comodidad de sus casas. Ese sí que era un San Romualdo radical, saliendo de la comodidad de sus casas para irse literalmente a la selva. Algunos de esos muchachos, después de probar todas las delicias, en esa época no había sushi, I'm sorry, pero en aquella época, de probar todas las delicias y las hamburguesas que estaban de moda en ese tiempo, esas sí existían, por supuesto. Entonces sus hamburguesas, sus comidas finas, su cama bien limpia, arreglada, llegar allá a la jungla. Yo también presté servicio misionero allá en otras circunstancias y uno ve casos de personas que tienen una dieta bastante restringida, que consiste, por ejemplo, en plátano y pescado al desayuno, pescado y plátano al almuerzo, y a la comida o pescado o plátano. Ese es el caso típico. Y estos jóvenes iban allá, y muchos de esos jóvenes salían de sus confusiones allá, porque por fin habían encontrado un lugar donde podían gastarse, donde podían entregar. Porque muchos jóvenes se sienten encaprichados y no sé, no me siento bien, creo que estoy como deprimido, creo que esto no sé si me sirve más otro helado, otra fiesta, otro trago, no sé qué necesito. Lo que necesitas es gastarte. Lo que necesitas es un lugar difícil. Lo que necesitas es un lugar donde tu esfuerzo tenga sentido. Eso vale para la voluntad, pero eso vale también para la inteligencia. Lo que pedía Monseñor Leonardo a estos jóvenes no era que fueran grandes teólogos. No tenían que ir a la Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Por varias razones. La primera, porque no existía Facultad de Teología de la Universidad Santo Tomás. Entonces no tenía que ir a hacer su teología por allá. Lo que él les pedía era: ayuden con clases nivel primaria en esas escuelas y den una catequesis básica. Yo visité ese programa, yo lo conocí. Y yo veía la alegría de esos muchachos y esas chicas. Yo veía su sonrisa plena. Habían encontrado un lugar, una ruta, un rumbo. De hecho, varios de ellos escogieron el servicio en la vida religiosa o en el sacerdocio, porque vieron que cuando uno se gasta por los demás, la vida tiene sentido. Mientras que cuando uno no se gasta, le pasa una cosa muy terrible, que por decirlo decentemente, se pudre. El que no se gasta, se pudre. Escriba eso que le conviene. El que no se gasta, se pudre. Uno necesita gastarse. Y el que no se gasta, se pudre. Porque llega el momento en el que ninguna fiesta, ninguna dosis de marihuana, así la legalicen o no la legalicen, ningún nivel de alcoholismo, ningún nivel de orgía, ningún nivel de pornografía, ningún nivel de nada te va a llenar. Porque tú estás hecho para otra cosa. Estás hecho para la verdad y estás hecho para el bien. Y esas son las consecuencias de la confusión. Hay otras consecuencias. Las personas confundidas son muy fáciles de manipular, muy fáciles. Y esto realmente da mucha tristeza. Luego vamos a hablar sobre por qué tantas personas se sienten confundidas y vamos a ver que hay intereses detrás de esto. Es decir, hay gente que le interesa que tú estés confundido. Ya lo vamos a explicar. Entonces, la persona confundida es una persona manipulable. ¿Por qué? Porque es como la persona indecisa. Tú imagínate algunas de esas grandes estaciones, qué sé yo, del metro o del tren en las grandes ciudades. Uno piensa, por ejemplo, en esas que llaman Main Station o Central Station en distintas ciudades. Son cosas gigantescas. A mí una vez, me acuerdo de la experiencia en Filadelfia, en una de esas misiones. Eso sale uno así como de una escalera eléctrica y queda en la mitad y una sensación en la que uno solamente quería cantar:
igual que un niño perdido. Uno se siente totalmente perdido. Yo decía, ¿y aquí y ahora qué hago? ¿Para dónde voy? Bueno, luego se ubica, ¿no? Luego se ubica. Pero esa sensación de niño perdido. Y cuando uno es un niño perdido, cuando uno es una niña perdida, muy fácilmente lo empujan en una dirección o en otra. Si en esas circunstancias alguien me hubiera dicho, hey, su tren va a salir en 2 minutos por ahí, yo me boto por ahí. Eso es lo que pasa cuando uno está confundido. Pasemos a la tercera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas, sobre todo jóvenes, se sienten confundidos? Vamos a señalar aquí 4 causas, mejor dicho 5. 5 causas que son muy interesantes. La primera, porque tenemos demasiado ruido, y demasiado ruido significa demasiadas voces, como en la estación de trenes, la estación central de trenes en Filadelfia. Demasiado ruido es demasiadas voces. Todo el mundo te dice, vaya por aquí, vaya por acá, ya va a cerrar, se van a cerrar las puertas, suba, baje, no baje tanto, suba, baje, suba, baje. No sabes qué hacer, demasiadas voces. Ya de aquí vas a entender cuál es una sugerencia muy importante. Jamás saldremos de la confusión si permanecemos en el ruido. Tu primer aliado, tu protoaliado para salir de la confusión es el silencio. Necesitas dosis de silencio. Eso de salir del celular para oír el equipo de sonido, para ver el televisor, para conectarte a internet, ese ruido permanente alimenta la confusión. Es evidente que prácticamente cada persona que te envía un mensaje tiene un interés. Y en esa feria de intereses es demasiado fácil perderse. ¿Por qué tantas personas, sobre todo jóvenes, se sienten confundidos? Primer motivo, demasiado ruido. Solución, necesitamos un poco más de silencio. Aprende a quedarte a solas contigo. Cuando aprendes a quedarte a solas contigo y aprendes a decantar tus ideas, empieza a desaparecer la confusión. Además, hay algo que repito siempre cuando hablo de la soledad. Las personas que saben estar solas son las personas que mejor saben acompañar. Para saber acompañar hay que saber estar solo. Porque una persona que no sabe estar sola, siempre cuando se relaciona con otros amigos o con la novia o con el novio, ¿qué es lo que está buscando? Dame el pedazo que a mí me hace falta. Entonces la persona que no sabe estar sola le pone una carga muy grande a ese novio, a esa esposa, a esa novia. Le pone una carga muy grande. Tú tienes que llenar mis vacíos. Tú tienes que solucionarme mi vacío. Y esa carga es demasiado pesada. Entonces, primera razón por la que es muy fuerte el tema de la confusión, porque tenemos demasiado ruido. Segundo, hay personas a las que les interesa que tú estés confundido. Es decir, hay personas, y eso se llama ingeniería social. Otros utilizan la expresión con un reingeniería social. Hay personas que saben cuáles son los pasos que hay que dar para lograr cambiar la mentalidad de la gente. Eso se llama reingeniería social. Un ingeniero, ¿qué es lo que hace? Un buen ingeniero lo que hace es trabajar sobre la materia, metales, piedras o lo que sea, para hacer diseños que cumplen con una función. Diseños que siempre, por supuesto, implican un cambio. Entonces, yo utilizo una cantidad de metales y bielas y engranajes y produzco una locomotora. Y lo que antes no existía, ahora existe. Lo hice yo, que soy ingeniero. La ingeniería siempre quiere producir un determinado resultado. La ingeniería social, ¿qué es lo que pretende? Un resultado también. ¿Y el resultado cuál es? Queremos cambiar esta sociedad. Y entonces, ¿qué es lo primero? Lo primero es causar confusión. Porque mientras las personas estén seguras, no las vas a mover. Entonces tú tienes que causar confusión. ¿Qué herramientas? Esto es fascinante desde el punto de vista de la psicología. Es muy importante querer la psicología, tener amigos psicólogos, pagar consultas. Bueno, entonces, hasta ahí la propaganda, no me pido más propaganda. Entonces,
Resulta que cuando una persona está segura, no la vas a cambiar. Tienes que confundirla. Herramientas para confundir, ¿cuáles son? Las herramientas para confundir se llaman emociones. Las emociones fuertes producen confusión. Por ejemplo, tú tienes tus principios perfectamente claros. De repente, Dios nos libre, alguien grita, ¡fuego, cuidado, salgan! Tú miras y efectivamente algo se está incendiando. En ese momento se dispara una cantidad significativa de adrenalina y tienes unas emociones intensas, muy, muy fuertes, emociones que significan yo no quiero imitar a Cocorico. Y tú dices, yo me salvo porque me salvo, yo salgo como sea. Y para salir como sea, tú vas corriendo, son las estampidas. Lo más triste de las estampidas son las personas que terminan muriendo. ¿Y sabe cómo mueren? Pisoteadas por otros. Y piensa lo que es eso. Yo leí la declaración de lo que sucedió en una estampida en Estados Unidos. Era una muchacha la que hablaba ahí. Y ella decía, no me podré perdonar, Dios la siga ayudando, la bendiga. Dice ella, no me podré perdonar la sensación de estar caminando sobre la cara de una persona que todavía gritaba. Pero en ese momento, tú, que eres una persona solidaria, consciente, compasiva y que te gusta ayudar a la gente, tú ves que están caminando sobre un bulto, pero ese bulto todavía está vivo. ¿Y tú qué haces? Ella dice, yo intenté detenerme y por supuesto la masa de gente la empujó y casi la derribó a ella. Entonces ella, ¿qué pensó? Si me derriban, yo soy la siguiente que pisotean. Conclusión, pisé la cara de un ser humano que todavía respiraba y gritaba. Eso quiere decir que las emociones fuertes hacen de nosotros personas irreconocibles en comparación con lo que somos sin ese tipo de emociones. ¿Y cuáles son las emociones fuertes? Emociones fuertes son el asco, el miedo, el placer, la alegría, el humor. El humor es una emoción muy fuerte. Fíjate cómo, por ejemplo, cuando la situación política se pone tan caldeada, se utiliza muchísimo el humor, la ironía. Es muy importante. En el mundo político la ironía es completamente clave. La caricatura, el gracejo, el apunte que deja en ridículo al adversario es muy importante. Entonces los que quieren cambiar la sociedad tienen que inyectar bombas emocionales que producen confusión. El ejemplo que voy a dar, tal vez ya ustedes se lo van a imaginar. Tú tienes a una niña bien educada en su casa, ella es la niña de los ojitos del papá, la mamá la quieren, ella ha sido siempre muy cuidada, muy de su casa, tiene 13 años, tiene 14 años. Esta niña ha llevado una vida relativamente tranquila. De repente la enfrentan a un dilema moral espantoso. ¿Qué harías tú si quedas embarazada cuando te violan? Por supuesto, esa es una bomba emocional que tiene un propósito. Cuando esa bomba estalla dentro de ti, cuando tú piensas, sobre todo, pues obviamente yo trato de imaginármelo, pero yo soy hombre, pensemos en lo que piensa una chica, en lo que piensa una mujer, me van a violar, imagínate lo que es eso, fruto de esa violación, embarazada, no, la sensación es tan fuerte, que eso produce un estallido en su conciencia. Esa persona queda confundida. Si luego a esa persona tú le dices, y esa mujer tiene que seguir adelante con el embarazo del hombre que la violó, llega el momento en el que tú estás tan reventado emocionalmente que tú lo único que quieres es que ese problema se acabe, que se acabe ya. ¿Y qué hay que hacer para que se acabe ya? Aborto legal, seguro, gratuito, ya. Pañuelos verdes, manifestación, se acabó el problema. Entonces, hay gente a la que le interesa mantenernos confundidos. ¿Por qué? Por lo que mencionábamos antes. Porque una generación de confundidos es una generación manipulable. Cuanto más confundidos estemos, más fácil es. La ternura es una emoción que puede llegar a confundir bastante a las personas. ¿Por qué? Porque aquello que nos despierta ternura se convierte casi que en sagrado para nosotros. En cambio, aquellas cosas que nos producen asco se convierten algo así como en demonios para nosotros.
Entonces hay muchísima manipulación de las emociones y hay mucha gente a la que le interesa confundirnos. Todos los cambios que tienen que ver con la familia, incluyendo matrimonio gay, incluyendo eutanasia, siempre suponen eso. ¿Qué hacen para legalizar la eutanasia? Te presentan un caso límite, un caso así, bien dramático. Aquí les presentamos el caso del señor Venancio Torres. Queremos entrevistarlo para la televisión. Gracias. Déjenme morir en paz. No más de esto, no más. Y la cámara le hace un primer plano. Usted ve el rostro demacrado. Usted ve un hombre destruido que lo único que pide, lo único que está pidiendo es: déjenme descansar, déjenme descansar. Tú miras eso y tú dices: yo lo mato, alguna cosa. Entonces, las emociones funcionan de esa manera y por eso les interesa mucho que estemos confundidos. En la evangelización esto se ha utilizado también mucho. Es impresionante, para los que han hecho cursos de lógica, algunos de los aquí presentes han asistido a algunos cursos de lógica y de sofismas con este servidor de ustedes. Están en internet, perdónenme la propaganda, ustedes van a mi canal de YouTube se llama Fray Nelson. Ustedes encuentran ahí cursos de lógica avanzada y se estudian esta clase de temas, los sofismas. Los sofismas son una herramienta muy eficaz, tristemente muy eficaz para mover a la gente. Uno de los sofismas más socorridos hace unos años, eso ha disminuido en Colombia, pero ahora me dicen que se está utilizando en Centroamérica de una manera muy fuerte, porque las estrategias también las aprenden en unos lugares a partir de otros lugares. Yo no sé, los que sean un poquito más viejitos, los más jóvenes tal vez no conocieron esto, pero los más viejitos se acordarán conmigo cuando en la Caracas estaban siempre una cantidad de papeles que decían, de esos papeles que pegan en las paredes, que decían: las religiones no salvan, Cristo sí. Había ya, como nadie me asintió con la cabeza, quiere decir que soy el único anciano aquí, perfecto, así me quedo. Las religiones no salvan, Cristo sí. Tú miras esa es una frase muy inteligente, muy inteligente, porque tú miras esa frase y tú dices: oiga, ¿verdad? O sea, en el fondo, ¿qué importa? O sea, si una persona dice que es católico y golpea a la esposa y es mal papá y además tiene hijos en varias mujeres, no, ¿qué cuento? O sea, ¿qué importa ser católico? Lo que importa es ser buena persona. Y entonces te pones ahí a oír una entrevista que le hicieron a John Lennon. Y John Lennon dice: la única religión admisible debería ser el amor. Claro, ese sí la supo, ese sí acertó, claro. La única religión es el amor. O sea, ¿qué importa si eres budista? ¿Qué importa si eres musulmán? Lo que importa es que seas buena persona. Las religiones no salvan, la religión no sirve de nada. Oye, y eso tiene una fuerza muy grande, muy grande. Ni siquiera te diste cuenta a qué horas te confundieron. Pero lo que a mí más me gustaba de esos carteles es que decían las tres frases, ¿no? Las religiones no salvan, Cristo sí. Y debajo había apartado aéreo, y daban ahí un apartado aéreo, que era el apartado aéreo de Cristo, con toda seguridad. Porque como las religiones no salvan y Cristo sí, ¿cuál es el apartado aéreo que podían dar? Es el apartado aéreo de Cristo. Entonces yo dije: voy a conocer el apartado aéreo de Cristo. Eso era lo que ponían ahí. O sea, tú te das cuenta de la trampa. Vamos a analizarlo aquí, por favor. A ver, masaje cerebral. Vamos a analizarlo aquí 2 minutos. Dame 2 minutos y analizamos ese sofisma, para que veas cómo una confusión puede llevar a una persona casi a cualquier parte. Tú dices: las religiones no salvan, y te pones a pensar en lo que te dije, los musulmanes buenas personas y todo eso, los ateos buenas personas, etc. Y luego tú dices: Cristo sí salva. Vamos a suponer que eso sí te gusta. Bueno, Cristo sí, porque Cristo pues sí fue coherente y Cristo sí tiene poder, y además yo sí puedo creer en Cristo. Lo que no puedo creer es una iglesia tan corrupta, una iglesia de hipócritas, una iglesia de mentirosos, una iglesia que además le hace perder a uno el año en el colegio. ¿Yo qué voy a creer en esa iglesia? Bueno, ¿qué es lo que ellos quieren cuando dan el apartado aéreo ese? Que tú te unas a su grupo. O sea, ¿cuál es el propósito de ese cartel? Sacudirte, desestabilizarte, desarraigarte y plantarte en otra parte.
Eso es lo que quieren. Lo que quieren es que ahora tú formes parte de ese grupo. Y ellos dicen, lo nuestro no es una religión porque la religión nos salva. Ah, no es una religión. Entonces, ¿esto cómo se llama? Se llama Recolección Sistemática de Diezmo. Ese es el nombre que tiene nuestro grupo. Recolección Sistemática de Diezmo. Entonces tú te das cuenta cómo la confusión es poderosa. Esto es tan cierto que muchas personas lo utilizan también en las discotecas. ¿Qué se hace para confundir rápidamente a una persona en una discoteca? Se le da trago. Vamos a suponer que es trago sin escopolamina, pero se le da trago. ¿Por qué? Porque en la medida en que la persona está así medio alcoholizada, está así medio drogada, está así medio eufórica, entonces la manera como la van a manosear, ella jamás lo hubiera permitido en sus 5 sentidos. Pero alcoholizada, divertida, eufórica, quita esa mano, o mejor no la quite, yo no la quite. Está eufórica, está confundida. Entonces, la confusión te hace manipulable, ya lo hemos dicho, y hay gente que le interesa que tú estés muy confundido. Sobre todo que estés confundido éticamente, que estés confundido en tus valores, que estés confundido en tus principios. Eso es muy importante, porque en la medida en que tú estés confundido en tus principios, eres un objeto que se puede llevar a cualquier parte. Y lo mismo que la chica borracha de la discoteca, lo mismo que esa chica, tú vas a seguir sonriendo estúpidamente mientras te mueven y te llevan a donde ellos quieren. Esa es la importancia de drogar. Y por eso los gobiernos de nuestra época quieren jóvenes enmarihuanados. Por eso, ese es el gran propósito. Todas las estupideces que nos dicen de la legalización de la marihuana son eso, estupideces. El propósito en el fondo, ¿cuál es? Que cada uno de nosotros esté bajo cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? Que tengas varios vicios, porque cuantos más vicios tienes, cuanto más aturdido, dependiente y adicto eres, menos libre eres, menos capaz de criticar, menos capaz de iniciativa, menos capaz de socializar. Por eso tienen tantísima fuerza los movimientos de legalización de la marihuana. Por eso quieren que nosotros estemos en una especie de búsqueda perpetua de cuál es nuestra identidad sexual. ¿Yo qué soy hoy? Soy, creo, 35% hombre, 60% mujer, 5% niño confundido. Toda esa idea de la sexualidad fluida hace que las personas estén reconcentradas en sus genitales y reconcentradas en su mundo erótico muchísimas horas al día. Fue un periodista español el que me abrió los ojos, un periodista católico español el que me abrió los ojos sobre este tema. Es muy interesante ver cómo cuando tú hablas con una persona que está tranquila y serena en su sexualidad, la persona no habla de su sexualidad a menos que el tema específico sea ese, a menos que haya que hablar de eso. Entonces, si tú hablas con un hombre que está tranquilo dentro de su mundo heterosexual, tú te das cuenta que él habla de lo que tenga que hablar, qué sé yo, política, ciencia, economía, estudios, sin problema. Pero decía este periodista, me ha pasado que cada vez que voy a hablar con una persona de tendencia homosexual, en la tercera o cuarta frase aparece el tema de la sexualidad. Entonces vamos a hablar del deporte. El deporte es una actividad humana que tiene grandes características, sí, pero hay que tener en cuenta que ha habido mucha discriminación con los homosexuales. Háblese del tema que se hable, inmediatamente aparece la cuestión LGBT, aparece la cuestión homosexual. ¿Qué indica eso? Que la gran mayoría de estas personas, y se los puedo decir por mi propia experiencia, pero se lo puedo decir por lo que otros han observado como este amigo, la gran mayoría de las personas que están dentro de esa tendencia parece que estuvieran pensando todo el día en ese tema. Su tema genital, su tema de discriminación, su tema sexual discriminación, que es exactamente lo mismo que le pasa a cualquier otro adicto. Pregúntale a una persona adicta a la marihuana en qué consiste su día. Bueno, ya casi me llega la idea de la marihuana. Me llega la hora de la marihuana. Llegó la hora de la marihuana. Terminó la hora de la marihuana. ¿Cuándo es mi próxima hora de la marihuana? Y así gira su vida. Eso es lo que quieren los que nos quieren gobernar. Eso es parte de lo que se llama nuevo orden mundial. Y en la misma línea va pornografía. Y en la misma línea va
alcoholismo. Y en la misma línea va juego. Toda dependencia. Cuando ustedes vean un gobierno que promueve sistemáticamente los casinos, como ha pasado por ejemplo en Medellín hace unos años, cuando ustedes vean un gobierno que promueve sistemáticamente casinos, cuando ustedes vean gobiernos que promueven sistemáticamente corrupción sexual, como esos manuales, así llamados manuales de educación sexual, donde lo más importante es enseñar a las niñas cómo masturbarse, enseñar a los niños cómo masturbarse, enseñar a los niños cómo es una boda homosexual. Eso es lo más importante, porque si no aprenden eso no van a ser personas. Cuando ustedes vean eso ya saben por qué sucede. La idea es encadenar a las personas, ponerlas a pensar todo el tiempo en su marihuana, ponerlas a pensar todo el tiempo en el día en el que van a ser ricos con una vuelta de la ruleta, ponerlos a pensar todo el tiempo en el momento en el que van a ser felices porque se van a dar la borrachera de 3, de 4 o de 5 días. Ese es el propósito. Entonces hay que caer en cuenta de esto. Y a todos se los digo, pero ustedes saben que muy especialmente a mis amados jóvenes, a ustedes los quieren confundidos. Porque los quieren embrutecidos y dependientes. Porque los quieren con una sonrisa tonta. Los quieren con la sonrisa tonta, con la sonrisa boba todo el día, para hacer piezas que se mueven para una parte y para otra. ¿Por qué otra razón aumenta la confusión en nuestro tiempo? Pues evidentemente porque estamos inundados de noticias falsas. Es absolutamente frustrante tratar de descubrir cuál es la verdad detrás de tanta noticia. Es terriblemente frustrante. Este servidor que les habla, varios de ustedes ya me han oído esto en otras ocasiones. Yo trato de mirar muchísimas fuentes de información y mi frustración es prácticamente cotidiana con este asunto. Entonces tú miras lo que te dice CNN y miras lo que te dice Fox. Dos versiones completamente distintas. Luego te vas, hay que irse a los otros medios. Entonces te vas a Russian News y te dice otra cosa. Y te vas a Al Jazeera y te dice otra cosa. Y te vas a la BBC y te dice prácticamente lo mismo que los medios norteamericanos. Eso sí, no difieren mucho. Y así sucesivamente. Entonces es muy frustrante porque uno dice, al fin, ¿dónde está la verdad? Es decir, si cada uno está defendiendo simplemente a su patrón, si cada uno está simplemente justificando su sueldo, si cada uno está simplemente dándole culto a lo que le está protegiendo, entonces ¿dónde está la verdad en eso? Entonces hay una gran cantidad de jóvenes que me dicen abiertamente, yo hace mucho rato que no veo noticias, no me interesan las noticias. O sea, me interesarán las noticias el día que me corten el internet. El día que me corten el internet, ese día se toca averiguar, oye, ¿qué pasó? ¿Qué es esta crisis? ¿Cómo así? ¿Pero por qué esto? No, que cayó una bomba atómica. Cayó una bomba atómica, ¿y cuándo reponen el servicio? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nos volvemos espantosamente egoístas, pero espantosamente. Nos volvemos espantosamente egoístas por eso. Porque no creemos en las noticias, no creemos en el mundo exterior. Entonces hay una cantidad de jóvenes que están sintiendo que lo único que es de fiar son la gente que realmente conocen y tratan, los que sí saben de qué se ríen y los que sí saben de qué lloran. Los que yo sé por qué está llorando mi amiga, y yo sé por qué ella se ríe, y yo sé cuándo se ríe mi amigo, y yo sé quién me quiere, yo sé quién no me quiere, y con eso vivo. Pero aquí pasamos al cuarto punto. Aquí pasamos al cuarto punto, que es el de los remedios falsos. Y el primer remedio falso es exactamente lo que acabo de nombrar, las burbujas. En medio de tanta confusión, una tentación es las burbujas. Exactamente lo que acabo de contar de los jóvenes. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿Putin está diciendo la verdad? ¿Trump está diciendo la verdad? ¿Los demócratas están diciendo la verdad? ¿Los Tories dicen la verdad? ¿El Partido Laborista dice la verdad? ¿Francia en Marcha dice la verdad? ¿Quién está diciendo la verdad? Nadie, o no se sabe, no me importa, no sé, no me importa. Lo que yo sé es que yo sí le conozco la sonrisa a mi amiga y yo sé cuándo está jugando. Y lo que yo sí conozco son los chistes de mi amigo. Y ese tipo, ese sí es muy divertido, ese es buenísimo. Ese sí yo le creo los chistes, ese sí. Entonces uno se encierra en su pequeño grupito. Y su pequeño grupito es, nosotros estamos aquí metidos dentro de una burbuja donde todos flotamos, y entonces eso se llama posmodernidad. Y la posmodernidad es eso. Y ahí entonces desaparece la confusión porque siempre sabemos. O sea, yo ya sé, mire, cuando me manda tal emoji,
ya sé lo que me está diciendo. Cuando me manda tal chiste, ya sé lo que me está diciendo. Cuando mi amiga pone ese tono, yo ya sé, ya la conozco. Es que tú no la conoces, yo sí la conozco, yo sé cómo es ella, yo sé cómo es mi amiga. Entonces, el mundo se te vuelve esa pequeña burbujita y tú crees que ahí está resuelta la confusión, porque dentro de ese pequeño mundo, dentro de esa pequeña burbuja, todo funciona. Dentro de esa pequeña burbuja, todo es comprensible. En cambio, fuera de esa burbuja existen unos seres que manotean, seres que mueven la boca, manotean, alegan, los llaman papás, creo, mamás, profesores. Hay una gente por allá que yo no sé, yo los veo, no sé, como que manotean, yo no sé qué le pasó. Estaba ahí eso y gritaba y agarró ese micrófono y yo no sé qué pasó, no sé, se puso ahí una cosa, no sé. ¿Y tú cómo estás? ¿Normal? Ay, ese normal a mí sí que me pone. Entonces ellos metidos dentro de esa burbuja, porque su burbuja es normal. Mi burbuja es normal. Aquí estamos todos los de la burbuja. Todos somos normales. Todos nos conocemos, todos somos normales. Por supuesto es una solución falsa. Y esa solución falsa se demuestra falsa cuando suceden las traiciones, cuando me fallan los amigos, cuando tengo que distanciarme de mi grupo, cuando no puedo evitar enfrentarme con algo. Yo no sé si ustedes le pierden tiempo, yo sí le pierdo tiempo a eso, a oír entrevistas a las personas que han pasado por catástrofes, por masacres. Mucha gente no lo hace, yo trato de hacerlo. Y lo que más me llama la atención es cómo las personas sienten que su pequeñito mundo, su minúsculo mundo, se reventó. O sea, yo estaba con mis amigos en la burbuja, íbamos a ir al concierto, porque, o sea, ese concierto me puedo perder cualquier cosa. O sea, si tengo que faltar los viernes, falto, pero ese concierto no me lo podía perder. Entonces yo iba a ver el concierto y estábamos allá con mis amigas, estábamos en el concierto, estábamos todas saltando, estábamos todas felices, cuando de repente, yo no sé, un tipo ahí empezó a disparar y resulta que mató a mi amiga. Y resulta que la muerte, y esta frase me parece dramática, la muerte siempre te saca de tu burbuja. La gente se muere, la gente traiciona, la gente falla. Entonces, cuando llega un suicidio, cuando llega una muerte, cuando llega una catástrofe, cuando llega una traición, se da uno cuenta que la burbuja no es verdadera solución. ¿Qué otro tipo de solución falsa hay? Hay otras personas que intentan reemplazar la verdad por el sentimiento. Que el Espíritu Santo me ayude para poder expresar esto. Entonces son personas así. Acuérdense que estamos en la generación blandita. Hay un chiste que me echaron, ya todos lo deben conocer, pero yo lo voy a echar aquí porque eso me ayuda a liberarme un poco, no sé, me hace bien. Es el chiste de los dos vasos, o el chiste del vaso. Entonces un vaso que tiene agua hasta la mitad. ¿Qué dice el pesimista? El vaso está medio vacío. ¿Qué dice el optimista? El vaso está medio lleno. ¿Qué dice el realista? El vaso está hasta la mitad. ¿Qué dice el posmoderno? Otros dicen el millennial. ¿Qué dice? El vaso me ofende. Entonces, todo les ofende. Todo les ofende. Uno como sacerdote sufre, claro, porque algunas veces, por ejemplo, usted me pone a mí a hablar de Cristo, yo me emociono, claro, yo me emociono. O sea, yo no puedo hablar de Cristo como diciendo la temperatura para mañana. No, yo hablo de Cristo y a mí Cristo me emociona. Entonces yo le digo, hay que volver a Cristo. Pero no grite, tranquilo, tampoco tanto, tranquilo, sosegado. O sea, ¿cómo? Normal. Todo tiene que ser normal. Entonces, hay personas que quieren reemplazar la moral de la verdad por la moral del sentimiento. De manera que lo que es malo es lo que me ofende. Lo que es malo es lo que me hizo sentir mal. Lo que es malo es lo que me parece, no, como feo, como... O sea, nada que ver. Esa es otra que me fascina. Ay, yo como quiero. Ay, mis millennials. ¿Y tú qué opinas de eso? No, pues nada que ver. Cuando dicen nada que ver, eso significa 0 en la escala de 0 a 1000. 0. Nada que ver. Entonces, son personas que quieren reemplazar lo verdadero por lo estético.
Entonces, hay cosas que no es que sean malas, sino que simplemente son feas. Entonces, en mis múltiples conversaciones, porque tengan en cuenta que los millennials me tienen mucha paciencia a mí. No digo que yo les tengo paciencia a ellos, sino que ellos me tienen paciencia a mí. Y me permiten asomarme a su extraño mundo. Es un mundo ignoto, es un mundo distinto. Entonces me han permitido asomarme a su mundo. Y en ese mundo yo me ponía a pensar, esta gente, claro, porque yo tengo un poquito esa mentalidad de investigador. Yo estudiaba física pura antes de entrar a la comunidad. Entonces yo tengo un poquito esa mentalidad de investigador. Entonces yo me ponía a pensar hablando con uno de esos millennials, una de hecho. Entonces me ponía a pensar, ¿esta gente cómo definirá lo bueno y lo malo? Porque no te van a decir que algo es bueno, ni te van a decir que algo es malo, no. Entonces, cuando una cosa realmente es mala, no te van a decir, eso es pecado, eso está mal, eso no debe suceder. No, la expresión es, no estoy de acuerdo. O sea, yo, desde mi subjetividad, declaro que yo no estoy de acuerdo. ¿Y usted qué opina de lo que hizo un señor que torturaba a perros y grabó un video? No, me parece horrible, me parece despreciable, mejor dicho, me va a hacer llorar. No estoy de acuerdo, eso no es. ¿Qué quiere decir esto? Hay una parte buena. Los medievales decían que la verdad y la belleza hasta cierto punto son intercambiables. O sea que el tener una estética del comportamiento humano, en parte es un comienzo. O sea, la persona que tiene una estética del comportamiento humano va a preferir muchas veces cosas que son buenas, así no las llame buenas, y va a evitar cosas que son malas, así no las llame malas, sino simplemente diga, no estoy de acuerdo, me parece que nada que ver. Así utilice cualquier expresión de esas, de algún modo está recuperando una cierta brújula moral. ¿Cuál es el peligro? Que la estética suele ser una experiencia completamente subjetiva. Entonces, el ejemplo que yo doy en estas circunstancias es el ejemplo de las bebés focas. Te presentan un video de cómo mueren las bebés focas y entonces te conmueves, lloras y tú dices, no, todo lo que ahorré dejando de comer donas será para salvar focas. Entonces, ¿eso está mal? No, eso está bien. O sea, te conmoviste, bendito sea Dios, hay algo que te conmueve. Sí, padre, pero no grite, normal. O sea, hable normal. Trate de ser simpático, normal. Entonces, ¿qué pasa? Te conmovieron las bebés focas muertas. Bueno, te conmovió la desaparición del tigre de Tasmania. Impresionante. Te conmovió lo que estamos haciendo a los océanos. Bien. Pero hay otras cosas que no te conmueven. La injusticia social no te conmueve. El problema de los migrantes no te conmueve. Los sistemas políticos tiránicos que están produciendo centenares de muertos hoy, aquí, en América, no te conmueven. Entonces el problema de una persona que se guía únicamente por lo estético es ese. Que tiene alguna brújula. Ese está un poquito mejor que otros. Tiene alguna brújula. Hay algunas cosas que le parecen, no, nada que ver. O, ¿cómo es la otra que dije? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo y nada que ver. Es más, realmente nada que ver. Pero esa persona, de alguna manera, tiene una pequeña brújula. ¿El problema cuál es? Que es una brújula completamente subjetiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una brújula que no termina de sacarlo de su burbuja. Sigue en el fondo en su burbuja. Esas no son soluciones reales. Entonces hay otros que sí quieren salir de su burbuja. Y ahí es donde surgen los skinheads. Yo no puedo dejar que el mundo siga así. Hay que hacer algo real, hay que hacer algo radical. Esto cambia, ¿y sabe cuándo va a cambiar? Ya, hoy, aquí, conmigo. Entonces vamos a hacer algo. Algo como qué, no sé, algo hay que hacer. Entonces, la necesidad de hacer algo lleva a una especie de fanatismo. Vienen los fanatismos especialmente de ultraderecha, que ya les dije que se meten también dentro de la iglesia. Y hay gente que considera que esa es la gran solución. Y ellos consideran, y no se dan cuenta que en el fondo están construyendo otra burbuja. Con la diferencia de que esta otra burbuja se siente autorizada para sacar unos rifles, unas escopetas, unas ametralladoras y disparar hacia afuera. Y esos son los grupos de ultraderecha, los grupos ultrarradicales. Por supuesto, mi dolor es inmenso. Esas personas, ¿te imaginas lo que podrían hacer en otras circunstancias? ¿Te imaginas esa generosidad bien aprovechada, lo que podría llegar a significar?
Pero ese es el reto, por eso tenemos que pedir mucho a Dios. Pasamos al último punto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Proponemos aquí algunos puntos estratégicos. Obviamente lo primero, según nos enseña el Papa Benedicto, lo primero y fundamental es recuperar el apetito por la verdad. Recuperar el apetito por la verdad. Usted tiene derecho a dudar, usted tiene derecho a preguntar, y por favor, esto es clave en la vida humana. Pero articule su pregunta. No gruña, no gruña, no gruña, hable, no gruña, hable. Formule su pregunta, formule su descontento. Utilice una herramienta que no tienen ni las hienas, ni los gorilas, ni los leones, ni la ballena azul. Utilice esa herramienta que se llama lenguaje. Utilice esa herramienta. Busque la verdad. Segundo, papás y maestros, eduquen en el sentido crítico. Educar en el sentido crítico es muy difícil, pero una de las estrategias más importantes en esto es establecer conversación sobre aquellos puntos, sobre aquellos medios de comunicación que marcan algo en la familia. No va a ser todos los días, pero de vez en cuando establezcan un diálogo. ¿Tú qué opinas de tal película? ¿Qué opinas de tal serie? ¿Qué le crees a esto? ¿Qué no le crees a esto otro? Ese diálogo entre padres e hijos, ese diálogo que también puede darse en otros contextos, como es en la parroquia, como es en un colegio o en cosas parecidas, en otras instituciones, es muy importante desarrollar sentido crítico a partir de lo que nos dan los medios de comunicación. Un pequeño ejercicio de eso hicimos en nuestro curso de lógica avanzada. Tercero, evidentemente necesitamos más humanidades, más literatura y más filosofía. Cosas que están muy descuidadas, muy por debajeadas, prácticamente desaparecidas en los actuales currícula, en los actuales currículums de los colegios. Están muy desaparecidos, pero eso lo necesitamos mucho. El diálogo con verdaderos pensadores, la lectura de buenas obras de literatura. Un autor al que todo el mundo recomienda cuando se trata de esto es Fyodor Dostoyevsky. Las obras de Dostoyevsky, leer a Dostoyevsky es absolutamente valioso en este contexto, porque te obliga a preguntar, porque te obliga a tomar postura, porque te obliga a analizar. Es una de las varias genialidades que tiene este autor ruso. Entonces, la buena literatura, y a eso incluye también el buen cine, y eso incluye también las buenas series. Ese tipo de materiales ayudan, educan en el sentido crítico. Cuarto, el primero era la verdad, el segundo era el sentido crítico de los medios de comunicación, el tercero es esto de las humanidades. Cuarto, mira lo que han propuesto grandes santos como Ignacio de Loyola: no termines tu día sin hacer algún examen de conciencia. El examen de tu propia vida, el examen de qué estás haciendo, de cómo estás respondiendo en las responsabilidades que tú tienes como todo ser humano. Es decir, como papá, como mamá, como esposo, como hijo. Acostúmbrate a no terminar el día sin separar siquiera unos 5 minutos para una pequeña oración y un examen de conciencia. Aunque solo sean 5 minutos, ahí hay un comienzo. Porque en la medida en que tú entras en esos 5 minutos y en la medida en que tú haces ese examen de conciencia, tú vas aclarando cosas, vas entrando en el espacio de la verdad. No se nos olvide que muchos de nosotros tenemos una gran tendencia a conservar una fachada. Entonces, como bien enseña San Ignacio de Loyola, en el momento en el que tú empiezas a hacer tus exámenes de conciencia, entras en el terreno de la verdad. O dicho en lenguaje popular, no necesitas la fachada y la fachada cae. Tú tratas de aparecer como una persona alegre, tú tratas de aparecer como una persona amable, una persona que no pelea con nadie, pero quizás te estás muriendo por dentro. Es interesante el análisis que hacía una amiga de esta chica que se suicidó recientemente, la ex reina de belleza del Reino Unido. Indudablemente una mujer bellísima y que aparentemente tenía todo, y el jet set y los ingresos y la felicidad. Y resulta que decía esta amiga, todo fuera de ella parecía felicidad, pero se estaba muriendo por dentro.
Entonces date cuenta la importancia de esto, la importancia de ese examen de conciencia. ¿Quién soy yo realmente? Y claro, para uno que es creyente, eso es una gran, pero una gran riqueza. Porque con esa conciencia que tú tienes como creyente, con esa certeza que tú tienes como creyente, tú sabes, yo a Dios no lo voy a poder engañar, ni lo quiero engañar. Es mi Dios, yo no lo voy a engañar. Y ese contacto personal, ese encuentro frecuente con Dios, te va sacando de la confusión. Porque entonces tú dices, realmente estoy viviendo una mentira. Y después de 2 o 3 días de descubrir, estoy viviendo una mentira, dentro de ti va a surgir un impulso, va a surgir una necesidad de salir de la mentira. Eso es muy bueno. Eso ayuda a salir de la confusión. ¿Qué más hay que hacer? Siguiente consejo. Necesitamos comunidad. De esto hablamos mucho en Familia Espiritual. Yo sé que muchas de estas predicaciones las dirigimos con gran cariño a gente joven, pero yo también sé que humanamente es casi imposible para un joven, para una joven, sostenerse sola, yo contra el mundo, yo y mi botellita, porque todas tienen botellita, yo y mi botellita contra el mundo. Yo y mi botellita contra el mundo, eso no funciona. Uno se cansa. Uno finalmente dice, me estoy quedando sola. Entonces, claro, en la medida en que una persona empieza a sentirse sola, eso es demasiado duro. Porque acuérdese que especialmente en la adolescencia y la juventud es la época en la que uno necesita marcar ciertas distancias con respecto a las autoridades que hasta entonces han funcionado. Léase los papás, los maestros, los sacerdotes. Y uno tiene que entender eso. Entonces por eso muchas veces a uno como sacerdote lo dejan en visto. Yo he visto eso. Eso sucede. A mí me ha pasado. En fin, no voy a llorar ahora, pero a mí me ha pasado. Entonces, la adolescencia y la juventud son épocas en las que los muchachos y las chicas están marcando su independencia. Y eso ya implica una cierta soledad, porque ya mi papito no es el héroe que todo lo sabe, sino mi papito también la embarra. Y mi papito también es mentiroso cuando le conviene. Y mi papito, para lo que sigue siendo bueno, mi papito es para la plata. Pero de resto hay cositas de mi papito que no me funcionan. Entonces, en una época en la que hay tanta soledad con respecto a mi papito, estar solo frente al mundo que se viene con todo, a aplastar tus principios morales, a manosear tu cuerpo, a cambiar tu mente, a llevar... No, eso no se puede, eso no se logra. Entonces, por eso la gran recomendación, necesitamos comunidad. Penúltima recomendación, ayuda muchísimo escuchar testimonios. Para eso también sirve la comunidad, es donde uno suele oír más testimonios. Especialmente cuando uno oye a otras personas y uno dice, oiga, yo podría ser como esa persona. Yo debería ser como esa persona. Yo tuve una época pésima en mi vida en la que perdí bastante la fe y la práctica religiosa, bastante. Nunca llegué a ser ateo, pero sí bajé de una manera que me avergonzará hasta el último día de mi vida. Eso me sucedió en la época en la que las matemáticas y la ciencia y la física se convirtieron como en un ídolo para mí. El instrumento de Dios para volverme al camino fue mi hermano Carlos. Ese es el número 2, yo soy el número 3 de los hijos. Y Carlos, ¿por qué me invitó a que fuéramos a un grupo de oración que se reunía allá en el barrio donde nosotros vivíamos? ¿Por qué me invitó? Porque a Carlos le impactó que en una cierta novena de Navidad, jóvenes de la edad de nosotros daban testimonio y trataban a su manera de explicar algo de la palabra de Dios. Y Carlos, me acuerdo que me dijo, me llama la atención que ellos hagan eso, vamos a hablar con ellos. Yo, en medio de mi arrogancia científica o cientificista, no estaba muy interesado. Fue Carlos el que me arrastró para que yo volviera a los grupos de oración. Y de ahí empezó a resucitar mi fe y empezaron a resucitar una gran cantidad de cosas que ya mire dónde van. Entonces, ¿pero cómo empezó todo? Por el testimonio. Cuando las personas abren su boca, cuando uno oye un testimonio, eso impacta y uno tiene que oír testimonios. Y yo les invito a que oigan testimonios. Hay personas que le han hecho mucho bien. Este señor muy famoso, el mexicano Eduardo Verástegui, por ejemplo, es un hombre que ha dado mucho testimonio. Y es un hombre que impresiona mucho, sobre todo, por supuesto, a los jóvenes, porque es el típico personaje que tú dirías, lo tenía todo.
Y perdónenme lo que voy a decir, podía tener las mujeres que quisiera, con ese porte, con esa fama, con ese dinero, con todo lo que tenía. Es decir, lo que sería el mal sueño masculino de muchos. Ese era Verástegui. Y ver a Verástegui dar testimonio y decir que la castidad es importante y decir que el rosario tiene fuerza. Entonces yo digo, todos esos muchachos que no tienen el porte de Verástegui, sino muchachos que son más bien feos, contrahechos. Ver a esos muchachitos, ¿cierto? A Verástegui con el porte que tiene don Verástegui, decir el rosario es la mejor herramienta. Yo creo que uno hasta se anima, ¿cierto? Aunque uno sea feo, más bien feíto, uno dice, pues si el rosario le sirvió a Verástegui, algo podrá hacer por mí, ¿cierto? Y así ha habido otras personas, Dios las bendiga. Durante mucho tiempo ha dado testimonio aquí en Colombia una exmodelo llamada Amada, ¿no? Amada Rosa Pérez. Ese es el caso típico dentro de las mujeres. O sea, alta, supermodelo, imagínate todo lo que implica eso. Y uno ve tantas muchachas que a veces se postran. Yo he visto muchachas que se arrodillan y rezan: Señor, solo te pido 30 centímetros más. Me parecen peticiones un poco irreales, ¿no? Porque claro, siempre 30 centímetros no es tan fácil. Y entonces Amada Rosa Pérez, con semejante estatura, con semejante figura, con semejante mundo, y oírla a ella hablar en su mensaje pro vida, y oírla conmoverse hasta las lágrimas hablando de la Virgen. O sea, yo me imagino, si una chica realmente es inteligente y observadora, y ve eso, y oye eso, dice, oiga, tal vez eso como que sí es vida. O sea, si tú estás viendo los suicidios de los otros, y tú estás viendo una mujer como estas. Otro que ha hecho muchísimo bien es el que hizo de Cristo en La Pasión de Mel Gibson. Ese señor se llama Jim Caviezel, ¿no? Una cosa así, Jim Caviezel. Semejante actor. Lo más interesante en el caso de Jim Caviezel es que a él no le han vuelto a dar papeles. Prácticamente no le han vuelto a dar papeles. Actuó en lo de Pablo, ¿no? Él actúa como San Lucas en la película de Pablo. Pero Jim Caviezel no le volvieron a dar papeles en las grandes productoras de Hollywood porque decían, todo el mundo te verá siempre como Jesucristo, y la gente no quiere ver a Jesucristo ni robando, ni estafando, ni acostándose con cualquiera. Bueno, sea lo que sea, este hombre ha sufrido por Cristo, y cada vez más su testimonio es impactante. Su testimonio es impactante. Si lo que a ti te interesa no son tanto esa clase de testimonios, sino gente de ciencia y gente de pensamiento, o gente de literatura, para todos esos testimonios hay. Entonces, a medida que uno va conociendo esos testimonios, uno dice, pues yo voy viendo por dónde es que sí está la vida y por dónde es que sí está la muerte. Y va saliendo de la confusión. Última recomendación, por supuesto, necesitamos evaluar los riesgos y orar. Siempre terminamos invitando a la oración. Necesitamos oración. Necesitamos oración. Muéstrame, Señor, el camino. Esa oración que aparece de distintas maneras y con distintas palabras en los salmos. Esa oración es preciosa. Muéstrame el camino. Es fácil perderse, Señor. Para mí es fácil extraviarme. Muéstrame el camino. Me emociona leer el libro de la sabiduría, capítulos 8 y 9, donde en labios de Salomón, joven, se presenta la búsqueda del camino. Esa manera como Salomón, que ahí es, digamos, como una representación de Salomón, esa manera como Salomón habla de la búsqueda de la sabiduría, y como él pide luego en esa oración que me sé en un pedazo, esa oración tan linda del capítulo 9 de la sabiduría: Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre para que te sirviese por encima de todas las criaturas. Dame la sabiduría asistente de tu trono, no me excluyas del número de tus siervos. Y empieza a confesar su debilidad: pues hombre débil soy y de pocos años, incapaz de conocer el juicio y las leyes. Es una oración tan linda, sabiduría capítulo 9, y es un joven el que la hace. Sabiduría capítulo 9. Apéguense a esa preciosa oración. Señor, a mí me pueden engañar y todo. Apréndanse esto, queridos jóvenes. No grite, padre, no, normal. Apréndanse esto, queridos jóvenes, ya sin gritar. Pero apréndanselo, caray. ¿Apréndanse qué? Todo el que me engaña se quiere aprovechar de mí.
Todo el que me engaña se quiere aprovechar de mí. De mi dinero, de mi tiempo, de mi trabajo, de mis talentos, de mi corazón, de mi cuerpo, de algo. Todo el que me engaña se quiere aprovechar de mí. Yo no quiero que se aprovechen de mí. Yo necesito tu luz. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas. Bueno, mis hermanos, ese es el mensaje que queríamos compartir el día de hoy, para pedirle a Dios que nos preserve, para pedirle a Dios que nos guarde, para pedirle a Dios que nos saque de la confusión. Pero no olviden, y subrayo por última vez, hay una confusión dinámica. Es decir, siempre buscando la verdad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.